Hola a todos, muy buenos días. Vamos a comenzar con un contenido nuevo. Anteriormente nosotros habíamos visto todo lo relacionado con el sistema nervioso. Pero también yo les había hablado de que también existía otro sistema que es muy importante dentro de nuestro organismo, que también cumple muchas funciones y que también es uno de los grandes sistemas que nos ayudan a crecer y desarrollarnos y a mantenernos en buen funcionamiento día a día. Este es el sistema endocrino. El sistema endocrino es el que está relacionado con las hormonas. Las hormonas cumplen muchas funciones diferentes en nuestro organismo, desde, por ejemplo, regular tal vez nuestra temperatura, nuestro metabolismo, nuestro estrés. Vamos a ver nosotros que también pueden regular, muy importante, regulan la glucosa en nuestra sangre, la glicemia. Hoy día nosotros vamos a hablar de aspectos más generales del sistema endocrino y las hormonas. Para la próxima clase, ver en detalle algunas de ellas y ver cuál es la función que cumplen, cuál es su nombre y cómo ayudan a regular nuestros procesos. Principalmente centrándonos en lo que tiene que ver en regulación de la glicemia, porque es un tema súper común que afecta a la mayoría de las familias chilenas. Todos tenemos algún familiar que tiene diabetes, prediabetes, y es importante comprender cómo funciona este mecanismo para que comprendamos lo que pasa con nosotros o con las personas que están a nuestro alrededor. Ya, así que vamos con el sistema endocrino el día de hoy y la acción de las hormonas en nuestro cuerpo. Recuerden que es muy importante que vayan tomando apuntes, vayan escribiendo en su cuaderno, hagan dibujos de los esquemas para que vamos incorporando todas aquellas palabras que puedan resultar difíciles, todas aquellas palabras nuevas que tal vez no habíamos escuchado nunca en la vida o tal vez por ahí y lo olvidé. El sistema endocrino es fundamental para el correcto funcionamiento del organismo humano, porque permite llevar a cabo variados procesos fisiológicos, como ya se los había dicho, se encarga de diversas funciones y de mantener estable nuestro organismo para que pueda funcionar correctamente. Si alguna de estos mecanismos de regulación se ve afectado, es ahí donde se producen enfermedades. Cuando hablamos de proceso fisiológico, hablamos de cualquier proceso que tenga que ver con el funcionamiento de nuestro cuerpo. Este sistema está constituido por glándulas. Ya, por ahí vamos a comenzar la clase de hoy. Está constituido principalmente por glándulas endocrinas, el mismo nombre que tiene el sistema, y por órganos que desarrollan esta actividad endocrina también. No es que solamente una parte de nuestro cuerpo se encargue de esto. Hay muchas glándulas endocrinas en nuestro organismo, ya porque no es que una sola glándula libere todas las hormonas, sino que van a haber en distintos lugares distintas glándulas que liberan diferentes hormonas para regular distintos procesos. Ya es muy variado, como les decía, puedo ir desde regulación de la glicemia hasta el estrés, el metabolismo, todo lo que tiene que ver con la reproducción, en el caso de las mujeres nuestro ciclo menstrual, hay mucho el crecimiento, hay muchos procesos que tienen que ver con la producción hormonal. Y como les decía, no están ubicadas las glándulas en un solo lugar del cuerpo o no es una sola glándula la que produce las hormonas para regular nuestras funciones, sino que nosotros vamos a tener varias. Las glándulas más importantes, las principales, las que de cierta forma comandan todo lo demás, son el hipotálamo y la hipófisis, que se encuentran en la parte superior de nuestro cuerpo, en el encéfalo. Ya recordemos lo que habíamos visto antes. Nosotros tenemos el encéfalo, que está compuesto por el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Dentro de nuestro cerebro, nosotros vamos a tener situadas estas glándulas que son de pequeñito tamaño, pero de muy importante función, que son el hipotálamo y la hipófisis. Y estas dos estructuras son las que se encargan de realizar el funcionamiento de todas las otras glándulas. Ya son las que van a mandar de cierta forma que las otras trabajen también, que las otras funciones también. Son las que van a regular que estén funcionando correctamente y que se vea si se ve algo alterado,
son estas estructuras las que se van a dar cuenta si eso está ocurriendo o no, ¿ya? Y van a hacer todo lo posible por volver a regular los procesos para que volvamos a funcionar correctamente. En el área de nuestra garganta tenemos la famosa tiroide, que también es muy conocida por el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. También forma parte de las enfermedades comunes dentro de nuestra población. Luego más abajo tenemos la paratiroide, que es menos conocida. Y tenemos arriba de los riñones las glándulas suprarrenales, el páncreas, que es muy importante porque el páncreas es el que se encarga de la regulación de la glicemia o del azúcar en la sangre. Y tenemos los ovarios en el caso de las mujeres y los testículos en el caso de los hombres, que se encargan de liberar aquellas hormonas sexuales relacionadas con todos nuestros procesos, tanto de hombre como de mujer. Como por ejemplo cuando en la pubertad se produce todo el desarrollo, la aparición de vello en la zona púbica, el desarrollo de las mamas en el caso de las mujeres, el ensanchamiento de la espalda en el caso de los varones. Todos esos procesos están ligados a las hormonas que son liberadas por los ovarios en el caso de las mujeres y los testículos en el caso de los hombres. Vamos a tener que en nuestro cuerpo existen dos tipos de glándulas. Si bien nosotros vamos a estudiar solamente o necesitamos saber solamente las glándulas endocrinas para este sistema que estamos estudiando, es bueno que ustedes igual conozcan que existen otro tipo de glándulas, pero van a cumplir una distinta función, ¿ya? Yo se las menciono para que no se confundan, para que no crean que si yo les hablo, por ejemplo, de glándula salival, ustedes van a pensar que la glándula salival libera hormonas. No, ya no es así, porque tenemos dos tipos de glándulas en nuestro cuerpo que tiene que ver con la función que cumplen y cuál es el destino que ellas van a cumplir o que van a realizar. Entonces nosotros vamos a tener que existen también las glándulas exocrinas. Exo es hacia afuera. Exo significa que yo libero hacia afuera del sistema, no voy a liberarles esta sustancia hacia mi sistema circulatorio para que reparta por mi cuerpo, sino que yo puedo liberar hacia el ambiente, hacia el exterior, o puedo liberar en algún conducto de mi cuerpo, por ejemplo, puede ser hacia mi estómago. Lo importante es que las glándulas exocrinas no liberan sustancias hacia el sistema circulatorio, sino que es hacia el exterior o hacia un conducto. Y esto va a ser utilizado fuera del cuerpo. Dentro de las glándulas exocrinas vamos a tener las glándulas sudoríparas que liberan el sudor. También va a haber otras que van a liberar saliva, la glándula salival. Aquellas glándulas que liberan lágrimas y las que liberan, por ejemplo, jugos gástricos en nuestro estómago. Esos son ejemplos de exocrino y no tienen nada que ver con hormonas. Todas ellas cumplen otras funciones que no son hormonales. Cuando nosotros hablamos de sistema endocrino, nos referimos o estudiamos lo relacionado con las glándulas endocrinas. Endo es hacia adentro. Y esto quiere decir que se libera hacia el interior de nuestro organismo. Este contenido que liberan las glándulas endocrinas va a ir hacia nuestra sangre, va a ir hasta nuestro sistema circulatorio para que nuestro sistema circulatorio pueda repartir a nuestro cuerpo esa hormona para que la hormona pueda cumplir la función en el órgano que ella tenga que cumplirla. Porque, por ejemplo, puede ser que una glándula libere una hormona, pero esa hormona no cumple su función en ese mismo órgano. Esa hormona cumple la función en otro lugar del cuerpo. Por ejemplo, vamos a quedarnos con el páncreas, que ya le dije que íbamos a detallar más porque es el que se encarga de regular el azúcar. Por ejemplo, nosotros vimos, voy a retroceder aquí un poquito, que el páncreas está cerca de la zona del estómago. Y el páncreas se va a encargar de, por ejemplo, liberar insulina. Esta es la hormona, pero la insulina va a regular el azúcar de todo nuestro cuerpo, no solamente la glucosa cercana al páncreas. Entonces, ¿yo qué necesito hacer?
Esta hormona se va a liberar a la sangre para que la sangre se encargue de llevar esta hormona a todos los rincones de nuestro cuerpo y que se pueda regular finalmente la cantidad de glucosa presente en ella. Como dice aquí en la definición, dice, liberan su contenido a la sangre, pues su efecto se verá en otros órganos del cuerpo. Estas sustancias liberadas por las glándulas endocrinas se llaman hormonas. Y también son sustancias químicas que van a cumplir distintas funciones en nuestro organismo. Ahí tenemos una imagen de cómo se ve una glándula exocrina, se ve cómo produce la sustancia en su interior y la libera al ambiente. En cambio, podemos ver que la glándula endocrina se muestran estos cuadritos como de color verde que representan las hormonas. La glándula endocrina va a producir la hormona, la va a liberar, pero la va a liberar no hacia el exterior, sino que la va a liberar hacia un vaso sanguíneo, hacia la sangre, hacia nuestro sistema circulatorio, para que pueda recorrer nuestro cuerpo y actuar donde corresponde. Aquí tenemos un pequeño cuadro de clasificación para reforzar un poco aquella glándula. La glándula sudorípara es aquella que produce sudor y este es un tipo de glándula exocrina. El páncreas es endo y exocrino, ya cumple ambas funciones. ¿Por qué? Porque libera insulina y glucagón, pero también, ahí falta en el cuadrito, que secreta enzimas que son secreta jugo pancreático. Y el jugo pancreático se va a liberar a los conductos digestivos, ya no van a ir a la sangre, entonces ahí cumple función exocrina. Endocrino cuando libera insulina y glucagón, que son las dos hormonas que regulan el azúcar, ¿ya? Al liberar insulina y glucagón cumple función endocrino porque son hormonas. En cambio, cuando libera jugo pancreático es exocrino porque no va a ir este líquido a la sangre, sino que va a ser parte del conducto digestivo. Las glándulas salivales liberan saliva y es exocrina. La hipófisis, como les decía, una de las glándulas más importantes, por ejemplo, libera hormona del crecimiento y esta es endocrina porque la libera la sangre. Las glándulas sebáceas liberan sebo y es exocrina. ¿Qué son las hormonas? Las hormonas son sustancias químicas, son secreciones porque se liberan, ya eso quiere decir una secreción que es una sustancia que se libera, y puede ser de origen proteico o lipídico, o sea, puede ser una proteína o puede ser una grasa. Los lípidos son grasas. Entonces, puede ser de ambas formas. No es necesario que sepamos cuál es el origen de cada hormona, sino que en general ustedes tienen que saber que puede ser a partir de una proteína que se forma una hormona o puede ser a partir de un lípido que se forma una hormona. Dirige la actividad de la célula a la cual llegan. Son secretadas por una glándula endocrina. Ya esto ya lo habíamos visto. Son secretadas o liberadas, es lo mismo. Secretadas o liberadas por una glándula endocrina y van a cumplir la función en un lugar específico, ¿ya? No es que afecten a todas las células donde llegan, no. Las hormonas van a tener una dirección. Es como que químicamente hay señales que le dicen a la hormona dónde tiene que ir a actuar. No actúa en cualquier lugar. Y al llegar al lugar donde tiene que actuar, va a ser capaz de dirigir la actividad de esa célula que era su blanco o su objetivo. Ojalá puedan anotar esta definición, esto está bien completo, sé que es harta letra, harto texto, pero también es necesario a veces acompañar las imágenes de algo escrito, de algo más tangible para que lo puedan tener ahí como registro. Una hormona es una sustancia química específica producida por un órgano o determinadas células del mismo y que se transportan por la circulación u otros líquidos. Produce efectos sobre funciones de células y sistemas sin aportar caudales importantes de materia y energía.
Lo importante ahí es que produce efectos sobre las funciones de las células. Al llegar la hormona al lugar adecuado, puede provocar cambios en la función celular que provocan cambios en nuestro organismo también. Las características generales de las hormonas son que se producen en pequeñas cantidades, basta con pequeñas concentraciones para producir grandes cambios. Se liberan en el espacio intercelular, esto quiere decir que se liberan entre las células para que puedan ingresar a ella y producir los cambios. Viajan por la sangre, por el sistema circulatorio. Afectan tejidos que pueden encontrarse lejos del punto de origen de la hormona. Eso es lo que yo les decía, que se pueden producir en un órgano, pero tienen la necesidad de actuar sobre otro. Por eso el sistema circulatorio se va a encargar de transportarla y llevarla al lugar donde tiene que actuar. Su efecto es directamente proporcional a su concentración. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor cantidad de hormona, mayor cantidad de efecto voy a tener. Pero la hormona no se va a producir ilimitadamente. Ya nosotros vamos a tener un sistema que regula. Entonces, la hormona se va a producir hasta cuando sea necesario y luego se va a mandar una señal para dejar de producirla. Porque si no, sería perjudicial para nosotros que tal vez alguna actividad se produjera de manera exagerada. Y es lo que pasa a veces con el hipertiroidismo, por ejemplo, que la hormona se produce de manera muy abundante y produce desorden en nuestro organismo. Ahí se produce una falla, un error que provoca la enfermedad. Pero generalmente la hormona se regula la cantidad o la concentración. Cuando hablemos de concentración tiene que ver como con la cantidad de hormona que se libera. Entonces, su efecto va a ser directamente proporcional porque si se libera más hormona, mayor va a ser su efecto, pero va a haber un límite. No se va a producir indefinidamente. ¿Por qué no se pierden las hormonas cuando van por la sangre? Ya, esto es importante porque las hormonas son liberadas a la sangre y ¿cómo van a saber las hormonas dónde tienen que actuar? ¿Dónde tienen que ir a cumplir su función? Las hormonas tienen señales químicas. Son moléculas que van a tener afinidad con ciertas moléculas que están presentes en algunas células. Entonces, lo que va a ocurrir es que la hormona va a buscar una célula específica que se llama célula blanco o célula diana. Ya esos son los nombres que recibe, célula blanco o célula diana. Cada célula blanco tiene receptores, que son estas señales químicas que les digo yo, que son específicos para cada hormona. Entonces, esta es la señal que la hormona va a reconocer y va a saber que tiene que actuar ahí. La célula blanco nomás va a tener esos receptores, esas señales. No las tienen todas. Entonces, de esta forma se produce como un reconocimiento y se une el receptor a la hormona, como que nosotros pusiéramos la llave en una cerradura y esa llave le corresponde, por lo tanto la logra abrir. Entonces, de esta manera funciona. Tiene afinidad la llave con la cerradura, por lo tanto la hormona logra cumplir la función en esta célula blanco. Ahí nosotros tenemos una glándula cualquiera que está produciendo hormona en su interior, está como color lila o moradita. Esta hormona se libera a la sangre por medio de los vasos sanguíneos, recorre nuestro cuerpo y fíjense que va a encontrar que hay afinidad con los receptores de esa célula que dice ahí célula objetivo. Célula objetivo, célula diana, célula blanco, cualquiera de esos nombres es lo mismo. Entonces, va a haber una cierta afinidad con esa célula y no con la otra. Miren arriba la imagen de una célula, una neurona, una célula del sistema nervioso. Esa dice célula no objetivo, porque ahí, si ustedes se dan cuenta, no va a haber el receptor que es afín a la hormona. Entonces, la hormona va a tener afinidad con el receptor de la célula objetivo, se va a unir a ella y esto va a provocar una respuesta por parte de esa célula. Pero en cambio, en las neuronas que se ven ahí, no están los receptores, no va a haber afinidad, por lo tanto no va a provocar nada en esas neuronas. Entonces la hormona va a actuar específicamente en su órgano objetivo, en su célula blanco, en su célula diana.
la cual tiene esta señal. Control hormonal. Como yo les decía, va a haber un mecanismo que va a ayudar a regular para que una hormona no se produzca de manera excesiva. Y es aquí donde tenemos la importancia del hipotálamo y la hipófisis. A esto se le llama eje hipotálamo, hipófisis, glándula. Porque nosotros vamos a tener que el hipotálamo va a estimular a la hipófisis va a liberar hormonas que estimulan a las glándulas para producir más hormonas. ¿Ya? Entonces esto es como paso a paso. Paso a paso vamos entregando la señal para que finalmente se produzca la hormona y pueda funcionar en el órgano que necesita. Entonces, la hipófisis produce hormonas que estimulan a las glándulas endocrinas y cada una de estas glándulas va a producir hormonas. Pero una vez que se ha producido la cantidad suficiente, se va a mandar una señal arriba. Por eso aparece en esa flechita y dice retroalimentación o feedback. Estas flechitas van a ir hacia arriba y le van a mandar una señal al hipotálamo y a la hipófisis para decir ya no se produzca más porque fue suficiente. No estimulen más a la glándula porque ya se produjo la cantidad suficiente de hormona. Entonces se detiene la producción por un tiempo hasta que vuelva a ser necesario recuperar este estímulo desde arriba, desde el hipotálamo y la hipófisis. La secreción de la hormona por parte de diferentes glándulas del sistema endocrino está sujeta a un estricto control a través de mecanismos denominados de retroalimentación o feedback. La hipófisis estimula en otras glándulas la producción hormonal. Es sensible a las variaciones de concentración de las principales hormonas que circulan en la sangre. Si la concentración de alguna hormona disminuye, la hipófisis estimulará la glándula que libera esa hormona para poder nivelar el descenso. También ocurrirá al revés. Si la hormona aumenta demasiado su concentración, se va a mandar la señal para que se deje de producir. ¿Ya? Eso es lo que hay que entender. Se le manda si la hormona disminuye mucho en nuestro organismo, se va a mandar una señal a la hipófisis para que estimule a la glándula y pueda producir mayor cantidad de hormona para nivelar ese descenso. Y también al revés, si ya se produjo suficiente, se está produciendo mucha, se manda la señal para que deje de producir. Y a este mecanismo que manda esa señal para producir el efecto contrario, se le llama feedback negativo, porque produce el efecto contrario. O sea, si hay mucha, provoca que disminuya. Y si hay poca, provoca que aumente. Dentro de las distintas glándulas de nuestro cuerpo, nosotros vamos a tener esos grupos principales de glándulas que producen hormonas. La próxima clase vamos a tratar de revisar las más importantes, hormonas relacionadas con la regulación de la glicemia, hormonas relacionadas con el estrés, principalmente. Y como les decía, revisar un poco nuevamente lo que es el eje hipotálamo-hipófisis, glándula, ya ahí nos falta esa palabra, hipotálamo, hipófisis, glándula, que es como el recorrido que tienen todas las hormonas. El hipotálamo estimula la hipófisis libera hormonas que van a estimular las glándulas para que liberen todas las otras hormonas específicas que nosotros necesitamos. Tenemos la tiroide o el tiroides y el paratiroides, que son hormonas que se encargan de regular el metabolismo. Pasa mucho con el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, que las personas tienden a engordar mucho o adelgazar mucho porque se encarga de regular la rapidez con la cual ocurren nuestras reacciones químicas en el organismo. También regulan la temperatura. Las personas con hipertiroidismo, algunas tienden a sentir mucho frío o algunas tienden a sentirse más acaloradas que el resto de las personas. Las glándulas suprarrenales son las que están arriba de los riñones y estas se encargan de todo lo relacionado con el estrés, hormonas relacionadas con
con el estrés, entre otras cosas. El páncreas tiene que ver con la regulación de la glicemia, tanto para aumentar la cantidad de glucosa en la sangre como para disminuirla. Nuestro organismo es capaz, aunque por ejemplo nosotros nos dejemos de alimentar durante una buena cantidad de horas, nuestro organismo es capaz de utilizar nuestras reservas para liberar glucosa a la sangre y que nosotros podamos seguir funcionando. Y el páncreas es el que libera estas hormonas encargadas de eso, que son la insulina y el glucagón. La insulina se encarga de disminuir la cantidad de glucosa en la sangre y el glucagón se encarga de aumentar la cantidad de glucosa en la sangre dependiendo de la ocasión, dependiendo de la necesidad de nuestro cuerpo. La próxima clase vamos a ver cuál actúa en una ocasión y cuál actúa en otra. Y por último, las glándulas sexuales o gónadas también reciben ese nombre. Tanto los testículos como los ovarios son gónadas. Ovarios, gónada femenina, testículo, gónada masculina. Estas glándulas, ya dijimos, se encargan de todo lo que son las características sexuales, todo lo que tiene que ver con nuestro desarrollo, como varones, como mujeres. Así que también tienen una función muy importante en todo lo que es la reproducción, en mantener el embarazo en el caso de las mujeres, en producir los espermatozoides y los ovocitos maduros para que la fecundación pueda ocurrir. Así que, como ven, las funciones son muchas, son muy distintas unas de otras, son muy diversas. Nuestro organismo necesita de todas estas regulaciones para poder funcionar correctamente. Son muchas los efectos que puede tener algún problema en la función hormonal. Es un sistema muy importante, yo creo que es el segundo más importante después del sistema nervioso. Así que para poder comprender todo lo que es regulación de nuestro organismo, es importante comprender cómo funcionan las hormonas. Vamos a retomar algunas cosas de la clase de hoy en la próxima sesión. En esta oportunidad va a cambiar un poco el orden de las clases. Vamos a tener primera y segunda clase, luego va a venir la guía, que la guía va a tener que ver con ambas clases. Recuerden que siempre todas las respuestas a la guía están dentro del desarrollo de nuestras sesiones. Entonces, si tienen alguna duda con alguna pregunta de la guía, vuelvan a revisar, retrocedan ahí un poco, vean de nuevo el contenido, porque las respuestas las van a encontrar. Y recuerden hacer la guía con conciencia para que vamos viendo si vamos aprendiendo o no. Y luego va a venir la revisión de la guía donde vamos a reforzar todo ese aprendizaje que ustedes han conseguido a lo largo de estas 2 sesiones de sistema endocrino. Así que eso, les mando un abrazo grande, espero que se encuentren muy bien y nos escuchamos en la próxima clase. Que estén bien.